Jorge, por la invitación. Eh, creo que es importante esto, el compartir la experiencia en el desarrollo profesional, porque cuando yo empecé terminé la carrera y empecé a buscar trabajo, a buscar cosas que hacer y terminar mi tesis fue una experiencia diferente para mí. No es como creo que ahora existen varios programas de tesis y te puedes empezar en compañías. Era algo que en el momento en el que yo empecé a trabajar, bueno, no se daba, o no lo conseguía de la manera en que se podía. Y creo que explicar un poquito cómo he ido aprendiendo y cuál es mi experiencia en cuanto a qué cosa es el desarrollo profesional y algunos ejemplos sobre lo que me ha pasado a mí y voy a explicarles algunas ideas sobre cómo pueden enfocar su camino. Entonces, creo que agradezco al Cero por la invitación. Esta es una presentación que he hecho antes. eh, Cuando trabajaba en Cloud Creeping hice una presentación parecida a esta y luego ahora que estoy en Stantec hice una presentación ya la que ustedes van a ver ahí con los slides que puse, ¿no? Entonces, un poco más o menos vamos a hablar qué cosa es desarrollo profesional. O sea, y quiero preguntarles a ustedes también qué cosa es para ustedes el desarrollo profesional, o sea, cuál es el objetivo que creen que tiene esta frase. ¿Por qué debemos hablar de eso? Es algo que se habla constantemente en las compañías, es un proceso continuo y es algo que todo el mundo tiene que saber con claridad cuáles son los caminos, qué cosas son las que se necesitan para llegar a esas posiciones o esos roles y cuáles son las mejores maneras de hacerlo, ¿no? Y un poco voy a hablar de oportunidades del desarrollo profesional y en la forma en que veo el desarrollo profesional de mi lado es que existen dos caras o dos formas de hacerlo, dos caminos, ¿no? O sea, uno es un desarrollo profesional enfocado en un proyecto, y voy a mostrar un poco a qué me refiero con eso. Y el otro es cómo es el desarrollo profesional en una compañía, ¿no? Y ahí viene el tema de los roles, las posiciones, los tiempos. Pero creo que en mi experiencia he visto que cuando uno crece en un proyecto y entiende el ciclo de vida de un proyecto y entiende las oportunidades que tiene un proyecto, crece mucho más en la compañía, ¿no? Y luego hay una pregunta ahí que qué es el éxito para cada uno, ¿no? O sea, el éxito es distinto. Hay una encuesta que hicimos en el momento que hicimos la presentación y salieron cosas muy interesantes. Y quería que ustedes también se pregunten, ¿no? ¿Qué es el éxito para ustedes? ¿No? Y luego, con eso creo que es una forma de empezar a marcar un camino y hacer un plan, ¿no? Entonces voy a hablar un poco qué y por qué. Cuando yo era estudiante, ahí seguro el link va a aparecer unos segundos, pero cuando yo era estudiante, ¿qué era para mí el desarrollo profesional? ¿Qué era lo que me decían que era el desarrollo profesional? Era, termina tu carrera, consigue un trabajo, mantén tu puesto seguro, y eso equivale a que mantén tu trabajo estable, o sea, no te equivoques, que no te voten, ¿no? O sea, esa más o menos la idea en esa época, ¿no? Y era conseguir un trabajo, o sea, no importaba qué era, tienes que conseguir un trabajo porque tienes que ganar dinero y bueno, creo que más o menos ese es el empuje que había en ese momento, ¿no? Y qué tenías que hacer para subir de posición? No era ganar experiencia, ¿no? O sea, a veces hay personas que están en una posición que tiene un claro camino de ascenso, hay otras posiciones que no es tan claro, y algunas compañías tienen diferentes organigramas, diferentes posiciones, entonces todo es distinto, ¿no? O sea, no es algo que se puede aplicar en todos los lugares, ¿no? Pero al final, ¿qué era lo que se decía, no? O sea, gana experiencia, porque ganando experiencia y teniendo más tiempo. Y ahí viene un poco el tema que yo quiero transmitir acá, ¿no? O sea, se piensa a veces que desarrollarse profesionalmente o ganar o subir de puesto está relacionado al tiempo. No necesariamente es así. Se relaciona a las habilidades que uno tiene. O sea, yo conozco muchas personas que están y han subido de puestos muy rápido por las habilidades que han tenido y porque han sido claros en el camino que querían y han puesto el esfuerzo para lograrlo, ¿no? Entonces conozco gente muy joven que está en unas posiciones muy buenas y que realmente lo merecen, ¿no? Y lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Y es algo, es un poco el moto, lo que yo tenía en la cabeza en esos años, ¿no? En la juventud cuando estuve trabajando y cuando hacía cosas, siempre en mi cabeza era, las cosas van a fluir, las cosas van a fluir, las cosas van a llegar, ¿no? Y a veces no necesariamente es así, ¿no? Creo que cada uno tiene que armar un poco su camino, ¿no? En mi caso, sí han fluido las cosas y se han dado las cosas. Ahora que les voy a contar un poco cómo se han dado las cosas para mí, pero yo creo que
de haber yo conocido un poco esto antes o entender un poco la importancia de tener un camino trazado y no necesariamente tiene que ser el camino exactamente que necesitas, ¿no? Porque ahora van a ver, ¿no? Esas cosas pueden variar. Pero sí me hubiese gustado, creo, en algún momento que me digan que tenía que hacerme un poco un camino, ¿no? Pero el desarrollo profesional, como decíamos acá, ¿no? O sea, no es algo automático. O sea, tienes que tú hacer cosas para que pasen las cosas, ¿no? Las cosas no van a llegar, ¿no? Ese pensamiento que yo tenía de que sí, las cosas van a fluir, no necesariamente son así, ¿no? O sea, uno tiene que ir buscando sus oportunidades y cuando les cuente les voy a comentar qué tipo de oportunidades se me presentaron a mí y cómo las tomé. No es lineal, ¿no? O sea, y van a ver esto en una gráfica que traté de hacer. O sea, es un poco el pensamiento sobre el crecimiento, pero en una gráfica, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros, bueno, a mí me gusta dibujar también, entonces era como que quería verlo en una gráfica, ¿no? Y no es igual para todos, y eso es importante entenderlo, ¿no? O sea, a veces vamos a ver a nuestros pares creciendo con una velocidad distinta a la nuestra. No quiere decir que nosotros no estemos yendo con un buen desarrollo profesional. No, o sea, no es igual para todos, ¿no? Tú tienes que tener una meta clara. Y si tienes la meta clara, lo que pase a tu alrededor no debería afectarte, ¿no? Entonces, quería preguntarle a ustedes, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el desarrollo profesional, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven, ¿no? También sí pueden escribir en el chat. No sé si lo voy a poder ver, pero me gustaría verlo después, tal vez cuando conversemos, ¿no? Sobre las preguntas, ¿no? Que a veces yo pensaba, ¿no? Puede ser subir de puesto, puede ser ganar más dinero, tener un mejor cargo. ¿Qué es el desarrollo profesional para ustedes? Es algo que me gustaría que traten de escribirlo ahí, ¿no? Pero para mí, al final el desarrollo profesional, después de tantos años, si lo quiero poner en palabras, sería el proceso de construir un camino, ¿no? Y es un camino que tenemos que entender que toma tiempo, ¿no? Que es un camino con tiempo. ¿Y qué cosas son las que influyen en tu desarrollo profesional? ¿No? Son las cosas que haces, ¿no? Lo que aprendes, las decisiones que tomas, las oportunidades que aprovechas, las dudas que enfrentas, porque va a haber dudas y siempre hay dudas, y yo hasta ahora tengo dudas. Para eso tengo profesionales de mucha experiencia a mi lado que están junto conmigo en este camino, ¿no? Entonces esas dudas, ahí viene un poco el tema de conocer gente, entender tus habilidades, entender en qué eres bueno, en qué no eres bueno, y entender quién es bueno en lo que tú no eres bueno, y tener una red de contactos, ¿no? Al final esto es un empuje en equipo, ¿no? Y es algo que yo lo he visto mucho en bastante cuando he trabajado en los proyectos que estamos, es que el equipo tiene em, un empuje en común, ¿no? O sea, el empuje es el llegar al proyecto con, ¿no? De la mejor manera, con el mejor resultado, con lo que el cliente está buscando, con lo que nosotros estamos buscando. Al final ese empuje es común. Los errores que cometes siempre se aprende más de los errores, eso lo van a escuchar en todos lados, ¿no? Y no se trata solo de años, ¿no? Y no se trata de títulos. Por ejemplo, yo tengo una maestría, pero hice la maestría después de muchos años de trabajar en campo. Yo quise pasar todo, el inicio de mi carrera trabajando en campo, no me importaba dónde era, yo iba. Y luego llegó un momento en que, cuando estuve unos años en una construcción en Papúa Nueva Guinea, que les voy a mostrar un poco después, eh, dije, ya quiero ahora sentarme y leer, quiero tratar de entender todo lo que he visto y asociarlo con la teoría, asociarlo con las prácticas y asociarlo con más. Y ese fue el momento que decidí hacer la maestría, ¿no? Y mucha gente les va a comentar, ¿no? O sea, en especial las personas mayores le van a decir, normalmente uno estudia y trata de buscar hacer su maestría en los momentos donde el pico de la minería, o bueno, en el caso mío, ¿no? Que estoy en el sector de la minería, la consultoría y medio ambiente, pero normalmente cuando no tienes picos en el trabajo, ahí es donde tú quieres ir a estudiar, ¿no? O sea, irte a estudiar cuando el trabajo esté en su pico o estás en las mayores oportunidades, no siempre es lo mejor para hacer, ¿no? Porque tienes que aprovechar las oportunidades de la experiencia práctica, ¿no? La experiencia práctica no la reemplaza, no importa cuántos libros tengas, cuántos títulos tengas, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que sí hace doctorados y se especializa más. Perdón, estoy un poco mal, pero se especializan en algunas cosas, en cosas que van a ser, ¿no? Como que un especialista en ese tema, ¿no? Doctorados también es algo que para mí yo no lo sentía que era para mí, ¿no? Yo sentía que quería un tiempo para estudiar, hice mi maestría,
y volver a la práctica lo más rápido que pueda, ¿no? Entonces, al final es una combinación de cosas, ¿no? Entonces, habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Después voy a hablar un poco más qué son estas habilidades no técnicas, ¿no? Pero al final son experiencias y decisiones personales, ¿no? Así les voy a contar un poco las decisiones que yo tomé, ¿no? Y al final creo que después de esta presentación, tal vez, ¿no? Cuando ustedes se pongan a pensar en esto y digan, ya, ¿qué es lo que quiero? Ese paso de decir qué es lo que quiero hacer, ya es empezar con tu desarrollo profesional, ya es empezar a construir tu camino, ¿no? Cuando tú empiezas a tener esa intención real de aprender y aceptas que tienes una carrera que construir con el tiempo, ahí empezó tu camino, ¿no? Y yo les juro que la intención, cuando la gente tiene esa intención, se nota. Se nota en el trabajo, se nota en el día a día, se nota en la forma que hacen las cosas, en cómo te responden, en cómo te interactúas con la gente, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante, ¿no? Decidir que ya, ahora quieres crear tu camino. ¿Y por qué debemos hablar de esto, no? En las compañías lo hablas porque quieres que tengas transparencia en el proceso, ¿no? La gente quiere saber por qué una persona, no sé, tiene un puesto o ha subido de puesto y yo no, no. Son preguntas que la gente tiene siempre, ¿no? O qué tengo que hacer para subir de puesto, o yo quiero llegar a esta posición, ¿cuál es el camino, no? Entonces, en las compañías se habla del desarrollo profesional como una forma de transparencia, ¿no? Una forma de generar que la gente tenga caminos, se generan programas, hay programas de mentoría, hay muchas cosas que te pueden ayudar a eso, ¿no? Pero al final, esto es a largo plazo, ¿no? Entonces, la decisión que se toman en los momentos son, yo creo, las mejores decisiones que se toman en el momento en que la tomaste, ¿no? O sea, la información que tienes en ese momento te va a ayudar a tomar una decisión y vas a aprender. Si después dices, esto tal vez no es lo que me gusta, quiero hacer otra cosa, no hay problema. O sea, es un camino a largo plazo. Entonces, mientras uno tenga en mente que esto es a largo plazo y tengas un objetivo claro de qué cosas para ti el éxito, qué cosas para ti llegar a lo que necesitas, a lo que tú quieres, creo que van a pasar problemas, van a pasar cosas a tu alrededor, pero tú vas a mantenerte constante, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tomarse bajo un contexto, ¿no? Entonces, ahí puse algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden estar pensando aceptar o no una práctica o en una compañía, ir a campo o no. Bueno, de ahí les digo que ir a campo es lo mejor que pueden hacer, ¿no? O sea, experiencia práctica es lo mejor que pueden tener. Quedarme en oficina o no, también puede ser, ¿no? O sea, pedir ayuda, seguir buscando cosas yo solo. Eso me pasaba a mí muchas veces y hasta ahora a veces me pasa que a veces es difícil cuando uno está haciendo cosas y llega a un punto en que se queda trabado. No, para eso tienes a tus pares, para eso tienes a los profesionales que están junto a ti para ayudar. Cambiar de trabajo rápido, quedarse, ¿no? O sea, hay gente que cambia de trabajo rápido, hay gente que se queda mucho tiempo y tal vez están o no están contentos, depende, no sé. Hay mucho tipo de decisiones que tiene que tomar en su vida, ¿no? Enfocarme en estudiar o trabajar, enfocarme en cosas técnicas o no. Esa es una cosa que yo lo puse porque yo lo pensé, ¿no? Yo muchos años me enfoqué mucho en que quería aprender el lado técnico. Quería ser el que sepa la mayor cantidad de cosas, del lado técnico quería ver la mayor cantidad de cosas. Y me di cuenta con el tiempo de que el lado no técnico, que son las habilidades blandas y otras cosas más, realmente son las que te van a impulsar y que va a llegar un punto en el tiempo donde eh, esas habilidades son las que te van a diferenciar de los demás, ¿no? Entonces, al final, esas decisiones podrían llegar en qué, ¿no? O sea, vacíos en la experiencia, sí, ¿no? Todos podemos tener diferentes caminos, diferentes experiencias. Para eso es que tenemos trabajos en grupo, ¿no? Por eso es que tenemos profesionales con diferentes disciplinas, diferentes especialidades. Incertidumbre, siempre va a haber incertidumbre. Hay cosas mucho y hay muchos libros que se pueden leer sobre este tema, ¿no? O sea, y en el lado geotécnico, en el lado técnico también. Eh, y al final, esas incertidumbres, vacíos, pueden llevarte a tomar decisiones tempranas, no conocer tus líneas de desarrollo. Al final, depende de cada uno cómo es que quiera llevar esto, ¿no? Y creo que en las compañías y también en las universidades, ¿no? Tienen a los profesores que son como mentores para ustedes, ¿no? Y creo que eso es algo que tienen que aprovechar. Entonces, oportunidades del desarrollo profesional. Algo que esperar unos segundos. Voy a salir el slide de oportunidades. Entonces, yo lo veo como que hay dos enfoques, ¿no? Y esto lo he ido conversando con muchas personas, ¿no? O sea, hay un ciclo de vida de un proyecto en el que tú puedes crecer, ¿no? Y los proyectos duran años.
bien, muchos pasos y muchas oportunidades dentro de un proyecto. Cuando hablo de un proyecto, es por ejemplo un proyecto minero, ¿no? Cerro Verde, Cerro Corona, Antamina, en mi caso, ¿no? Estoy hablando de la experiencia por mi lado, ¿no? Y compañía, ¿no? Hay líneas de desarrollo, ¿no? La compañía puede tener, en el caso de estantes, por ejemplo, hay una línea de desarrollo técnica, una línea de desarrollo gerencial, donde la persona puede dedicarse a hacer cosas técnicas, desarrollarse en ese lado y ser un líder técnico, ¿no? Y del otro lado puede ser un desarrollo gerencial y puedes llegar a ser un gerente de proyecto, puedes llegar a ser gerente de la oficina, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, hay una línea de desarrollo también en las compañías. Y al final, esto de acá está enmarcado en que, ¿no? Ahí puse unas flechas negras que Javier Torralba, cuando le comenté este slide, me dio ese comentario, ¿no? Que fue un comentario muy bueno, que al final todo este crecimiento de las oportunidades que tenemos y los crecimientos dentro del proyecto, dentro de la compañía, todo al final está enmarcado dentro del ciclo de las demandas del mercado. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo, ahora lo voy a contar, ¿no? Cuando yo me fui a Australia a trabajar, fui en la época donde empezó el boom, estaba el boom, ¿no? El boom minero y había un montón de trabajo y cosas. Y justo decidí, mi contrato era un par de años y dije, ya ahora me voy a ir a estudiar. Y justo cuando me fui a estudiar vino la caída de los precios de los metales y no hubo mucho trabajo, ¿no? Entonces coincidió un poco, ¿no? Y con lo que las personas, los seniors con los que yo trabajaba, que eran mis mentores, que siempre me decían, bueno, normalmente uno busca estudiar en los momentos de las bajas, bueno, coincidió en mi experiencia, en lo que yo he vivido, pero es algo que es verdad, ¿no? Mientras más demandas del mercado tengas, más proyectos tengas, más oportunidades se van a abrir. Y estas oportunidades se le van a dar a las personas que están ahí, ¿no? A las personas que muestran ese interés, a las personas que están buscando estas cosas y que demuestran que están buscando ese camino, ¿no? Entonces, estas preguntas son las que todo el mundo se puede hacer, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué oportunidades tengo? Y esta flechita verde que la puse ahí fue para comentar, ¿no? Yo, como lo que dije hace un momento, ¿no? Muchas personas que conozco han tenido un crecimiento proactivo en un proyecto, ¿no? En un proyecto específico, ¿no? Han tomado, desde practicantes o desde junior, han tomado la responsabilidad de hacer las cosas, han tomado la decisión de avanzar, de ponerse, y empujar el proyecto y han tenido un crecimiento en el proyecto que ya tenían la experiencia, ya tenían la manera, ya tenían la forma de hacer las cosas y se le da más responsabilidades en el proyecto. ¿Y eso qué hacía? Que para que tenga más responsabilidades en el proyecto, porque lo está haciendo muy bien en el proyecto, tiene que subir en el rol, en la posición, en la compañía. Entonces, eso he visto mucho. He visto gente pasar de junior, intermedios, y hay casos de personas que han estado en un proyecto desde practicante y han terminado siendo IORs del proyecto, ¿no? Entonces, ingenieros de registro, ¿no? Que son los responsables de la seguridad de las presas, ¿no? De relaves, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí realmente me da mucha alegría y es algo que yo realmente les recomiendo a ustedes, ¿no? El crecimiento del proyecto para mí es algo que empuja mucho. Entonces, ¿cómo es este crecimiento en el proyecto, ¿no? Ahí estoy mostrando una especie de ciclo de vida, una línea de tiempo, ¿no? Entonces, el ciclo de proyecto de un proyecto minero, por ejemplo, ¿no? Puede ser hasta de 45, bueno, entre 20 y 45 años, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de oportunidades que tienen ahí. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué oportunidad de crecimiento tengo? Los proyectos tienen una etapa de exploración que puede tomar años, ¿no? Puede tomar hasta 8 años, no sé, ahí son unos números, no son realmente, no los tomen como, como referencia, no son solo para expresar la idea del tiempo, ¿no? La parte del el estudio conceptual, el estudio de prefactibilidad, eso te puede tomar entre 2, 5 años. Luego viene la factibilidad. Al hacer la factibilidad te puede tomar unos años también. Hay proyectos que te empujan para hacer la factibilidad en un año. Hay proyectos que tienen diferentes contextos que tienen que tomar mucho más años. Y en el tiempo que tú haces la factibilidad dentro de un proyecto, en teoría estás empezando a hacer tus estudios de impacto ambiental, estás empezando a pedir tus aprobaciones de permisos, tu plan de cierre conceptual se desarrolla. Entonces, dentro de ese pequeño espacio de tiempo, ahí es donde se generan las oportunidades. Y toda esta parte de acá, y como ven abajo, yo le he puesto acá una división, ¿no? Yo he puesto la línea de tiempo que cuando llega un proyecto de factibilidad y luego viene a la ingeniería de detalle, empiezan la construcción, empiezan a hacer pruebas en campo, luego viene la puesta en marcha o la operación y eventualmente llega el cierre y el postcierre, ¿no? Que viene un montón de temas de monitoreo y evaluaciones.
toda esta etapa inicial, ¿no? Que viene desde esta línea punteada hacia atrás, son oportunidades, pero yo lo llamo un poco ficticio, ¿no? Realmente tal vez la palabra no está buena, ¿no? Pero ficticio, ¿no? Que es un poco cosas que haces en papel, ¿no? Estás diseñando cosas en papel, ¿no? No existen en la realidad, ¿no? O sea, haces investigaciones de campo, sí es realidad, pero los diseños que estás haciendo están dibujados en un papel. Cuando llegas a la etapa de la realidad, que es cuando entras a ingeniería de detalle, entras a construcción o empiezas a hacer ingeniería de detalle con algunas pruebas de campo, pruebas en rellenos, pruebas de compactación, ahí las cosas se vuelven realidad, ¿no? Entonces, todo lo que tú tenías acá y que habías tomado decisiones en base a riesgos, se convierten en un performance base, ¿no? O sea, unas decisiones tomadas en cuanto a al comportamiento de las cosas, ¿no? Porque ya se vuelve realidad, ya puedes ver esto que yo pensé que iba a ser así, por las muestras que tomé en la cantera, por ahí que en la prueba de compactación salen distintas, el clima cambia las cosas, ¿no? Entonces, eh, existe una etapa de ficción y existe una etapa de realidad. Y acá pueden ver estas barras que puse, que es las barras de inicio, la primera es como el diseño, ¿no? La gente que quiere ganar experiencia en diseñar, ¿no? Quiero diseñar, quiero ser un diseñador, quiero hacer análisis, ¿no? Esa etapa empieza desde la exploración hasta el poscierre, ¿no? Porque esa etapa de diseño, esa etapa de análisis, siempre va a necesitar cosas, ¿no? Necesita cosas para saber cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor configuración de la presa, cuál es el mejor sitio. eh, Estoy construyendo las cosas, la construcción me está diciendo una cosa, yo en el diseño pensaba otra, tengo que modificar, tengo que adaptarme, ¿no? Entonces, toda esta etapa de diseño es continua, ¿no? Y en el cierre y poscierre va a venir lo mismo, ¿no? Tienes una etapa de monitoreo, tienes una etapa de evaluar qué es lo que está pasando y cómo se compara eso con las predicciones que habías hecho, ¿no? Y luego viene la etapa de aprendizaje en operaciones, ¿no? Donde estás ya en la operación de la presa o de la operación de lo que estén viendo. Eso, ahí hay muchísima experiencia, porque las operaciones tienen que ser continuas, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? La idea es conseguir una operación que sea lo más continua que se pueda. Y siempre hay retos. Entonces, esos retos te hacen ganar experiencia. Entonces, estar en una eh, construcción, y esta es la diferencia entre las presas de relave y las presas de agua, ¿no? Las presas de agua tu construcción la tienes completamente antes de que empieces a operar. Las presas de relave se construyen continuamente, ¿no? Durante operaciones, ¿no? Entonces, si estás dentro de un proyecto en la etapa de operaciones y estás en campo y estás en oficina, vas a tener la mayor cantidad de oportunidades, ¿no? Porque vas a ver cosas que pasan con la presa, con el manejo de los relaves, con el manejo del agua, con el diseño, cosas que estás encontrando cuando excavan la fundación que tal vez pueden ser, no sé, distintas a lo que se tenía de las investigaciones, ¿no? Las investigaciones son puntos, ¿no? Es un profesor en mi maestría decía, imagínense que tienen a la Mona Lisa pintada de negro y le haces unos huequitos y puedes ver el color de atrás, ¿no? ¿Cuántos huequitos necesitarías para saber qué es la Mona Lisa, ¿no? O sea, la geología es así, ¿no? O sea, es, 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 hay información que te puede ayudar a tomar decisiones, pero siempre va a haber un poco de incertidumbre. Hay muchos casos que pueden leer de proyectos eh, donde habían investigaciones que decían que el aluvial era de un espesor y luego al costadito había un depósito aluvial profundo que no se había encontrado. Entonces siempre hay cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Y sí, ahí está la evaluación de riesgo. Después trabajo de campo. Trabajo de campo puede empezar desde la etapa conceptual, puede haber algunas investigaciones, pueden haber visitas de campo, en la factibilidad, prefactibilidad, perforaciones, trabajos para hacer y construcción, ¿no? Y luego el tema de permisos lo van a ver también casi de la misma manera que con el tema de diseño, no es algo continuo. Entonces, este es otro punto que yo quiero decir. Yo he aprendido del tema de permisos y el tema de las regulaciones, mucho más cuando ya entré a ver las partes las partes no técnicas, si lo llaman ahora así, de los proyectos. Entonces, este es un poco un resumen de lo que me ha pasado a mí, ¿no? De mi vida, ¿no? O sea, yo empecé realmente a trabajar, yo terminé en el 2004, pero realmente empecé a trabajar casi en el 2007 porque hubo un tema ahí con mi tesis, el asesor de tesis quería que no trabaje y que lo ayude con su curso de práctica y al final y pasé mucho tiempo y no avanzábamos y tuve que tomar una decisión, ¿no? Así con el que les decía las decisiones, ¿no? Yo tenía que llevar plata a mi casa
tenía que conseguir un trabajo gracias a un amigo en una consultora técnica que era una casita de un ingeniero. Y, y mi asesor me dijo, no, no, la tesis se hace sin trabajar. Dije, no, o sea, necesito trabajar. Entonces tuve que cambiar de asesor y hacer mi tesis nuevamente con otro asesor. Entonces, esos son el tipo de decisiones que pasan, ¿no? O sea, él tenía una visión de las cosas, yo tenía otra visión de las cosas, de lo que necesitaba y no se alineaban, entonces tienes que tomar decisiones. Y al final fue bueno, las oportunidades que vinieron, luego pude entrar a Clone Crippen. No, estuve del 2000, creo que es 2005, al 2006 en esta compañía chiquita y de ahí entré a Clone Crippen en el 2007. Eh, y cuando entré a Clone Crippen le dije a David Erich, que es el gerente de Clone, le dije, no importa dónde sea, mándame. Yo quiero ir, no importa dónde sea. Y al mes me mandó a Papua Nueva Guinea una investigación de campo a hacer líneas de resistividad a calicatas. Y mi inglés era muy malo en ese momento. Yo había estudiado inglés en el colegio, pero mi inglés era muy malo. Y yo entendía un poco, leía bien, porque sí leía papers en inglés, escribía un poco, pero hablaba horrible. No se me entendía nada y la sufrí mucho. Pero, eh, pero me mandé, ¿no? O sea, tenía que hacerlo, ¿no? Y por suerte había un líder de campo canadiense que era muy buena persona y me ayudaba. Entonces yo podía escribir, podía comunicarme escribiendo, me costaba hablarlo, ¿no? Era difícil, pero ¿qué hice? Llevé a las rotaciones de Papúa, que fueron unas cuantas rotaciones, llevé impreso, bueno, en ese momento ahora lo pueden hacer todo digital, ¿no? Pero en ese momento yo imprimí eh, libros de gramática en inglés y me ponía a estudiar en las noches, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me había chocado, ¿no? El golpe de no poder comunicarme tan fácilmente, ¿no? Y ahí hay otras historias que tuve también. Pero bueno, entonces estuve en Lima, en la oficina de Clon. Empecé a ver proyectos de conceptual, trabajos de campo, diseños, vi un poco de cosas de cierre también, tuve la oportunidad de ir a Papúa, Argentina, proyectos en Perú, y luego se dio la oportunidad de que me transfirieran a Australia, ¿no? Entonces, con ese proyecto que yo había estado en Lima y que hice en Papúa, justo el revisor de ese proyecto era el vicepresidente de Clon en ese momento, y era uno de los revisores principales de todos los proyectos de Papúa, de Australia, ¿no? Y le había gustado mi trabajo. Entonces le dijo a Dan que si quería yo transferirme. Entonces Dan me preguntó y yo le dije, déjame pensarlo. Y a los días regresé y le dije sí. Y él me dijo, sí, ya le había dicho a Len que sí. Entonces, ¿por qué? Porque él ya sabía que yo quería aprender, quería ver cosas. O sea, él sabía que yo no iba a decir no iba a decir que no. Entonces me fui a Australia un par de años y esos 2 años el contrato era para estar en trabajo de campo, ¿no? Entonces estuve en Australia haciendo algunos proyectos eh, así pequeños, pero estuve en Filipinas unas rotaciones, estuve en Papua Nueva Guinea en otra mina de la que había ido antes. Esta vez fue una construcción, estuve casi año y medio en esa construcción en Papúa, en Hidden Valley. Y todo eso lo hice en mi etapa de junior, ¿no? O sea, porque no había practicante en ese momento. O sea, yo ya había entrado a Clon como junior, ¿no? Y luego de hacer mi trabajo allá y de pasar esos 4 años, un poco más, trabajando en campo todo el tiempo, yo regresaba a mi casa, creo que me quedaba 3 días, 4 días y me volví a ir. Y dije, ya quiero estudiar, ¿no? Entonces me fui a hacer mi maestría a la UBC en Vancouver, en Canadá que José Sánchez, que es el gerente de Relaves de Stantec, que es un buen amigo mío, él había hecho su maestría ahí, le había ido muy bien, era un programa que ahora creo que ya no está, que era un programa que en ese momento tú podías escoger cursos de diferentes facultades y te lo permitía el programa, ¿no? Entonces pude llevar cursos de minería, había un curso que era Mining and Society, que era minería y sociedad, y era un profesor brasileño que era un capo en temas sociales y sus clases eran revisar casos, solo conversar, discutir, ¿no? Y luego pude llevar cursos de ingeniería y cursos de geología, ¿no? Hidrogeología, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después de estudiar, me quedé en Vancouver y me quedé ahí casi 6 años. Y ahí trabajé prácticamente los proyectos ahí en los que habían allá, pero también proyectos de Nicaragua, en Indonesia, en Canadá, en Perú, también en Panamá, también no lo puse acá, pero también hice proyectos de Panamá. Y todos esos los hacía desde Vancouver, ¿no? Y viajaba a esos lugares, ¿no?
Y luego, después de ya tantos años, yo nunca me veía viviendo en otro país. Entonces al final terminé regresando a Perú y era algo que realmente quería, ya sentía que quería estar acá y realmente pues, fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Y ya estos más o menos 9 años, bueno, un poco más ahora, estuve en Clon y luego pasé a Stantec hace 4 años y ahí fue donde un poco se dieron las transiciones, ¿no? Y si pueden ver, acá yo quise poner esto a propósito, ¿no? El tema de intermedio. Yo, en teoría, oficialmente, creo que fue intermedio cuando estuve en Canadá, porque nunca fue algo oficial, creo que no se dio. Yo lo he puesto acá medio como que puede ser, ¿no? Eh, y cuando regresé a Perú, ya regresé como senior, ¿no? Entonces, ese cambio, y por eso yo les comentaba eso del tema de las cosas fluyen, ¿no? Un poco yo lo tomaba así, ¿no? Yo decía, quiero aprender, quiero hacer cosas, quiero hacer cosas. Y no me preocupaba tanto si era intermedio, si era senior, si era junior, no me importaba, ¿no? Yo solo hacía mis cosas, ¿no? Eh, y que reconozca mi trabajo, ¿no? Obviamente, ¿no? Con los aumentos o las cosas, ¿no? Obviamente, si yo hacía un trabajo, yo tenía que ser recompensado por el trabajo, ¿no? Y cuando estuve en Canadá, eso me comenté que es una de las experiencias más fuertes que tuve, falló Montpellier cuando estuvimos en Canadá. Y Clone fue el encargado de hacer la investigación de la falla, ¿no? Entonces ahí por la forma en que yo hacía mi trabajo, Howard Plus, que fue el encargado de hacer la investigación de la falla, el mecanismo de falla en campo y análisis y todo, pues, me escogió para que lo ayude con eso. Entonces, justo saqué mi licencia de Professional Engineer en Vancouver, justo a meses a semanas creo que salga el reporte que hicimos de investigación de la falla que está en internet, pero fue el primero que pude sellar, ¿no? Y para mí fue un logro porque también sacar esa licenciatura, o sea, de ser ingeniero profesional en Vancouver tiene que hacer exámenes de ética, ¿no? De leyes, un montón de cosas, ¿no? Y yo venía de otros países, ¿no? Entonces ahí te piden una cantidad de años con experiencia tipo Canadá, dicen, ¿no? O supervisadas por alguien. Entonces yo, gracias a que pude hacer todas estas cosas que comenté antes, pude aplicar a eso sin tener que dar exámenes o sin tener que hacer entrevistas y cosas. Y bueno, estos últimos años he estado haciendo más que nada cosas en Perú con Stantec y he estado enfocado mucho en la parte de ficticia, que es un poco un poco lo que me apena un poco que antes estaba muy metido en la parte real, pero esa parte me ayudó a afrontar algunas cosas ahora en la parte de concepción del proyecto, en la parte de diseño del proyecto y que se alinea mucho con los permisos. Y he aprendido muchísimo de las personas con las que trabajo de todas las disciplinas con las que he podido conversar, ¿no? Hay personas, geoquímicos, hidrogeólogos, gente ambiental, de social, realmente aprendes muchísimo conversando con ellos y planteando las ideas. Y realmente el diseño tiene que adaptarse a todas esas cosas. Esas son las cosas más importantes de un proyecto, el tema ambiental y el tema social. Entonces ahí puse unas fotos, ¿no? Y entonces me dio risa porque esto lo puse en una presentación hace muchos años, pero fue como que hice un ciclo, ¿no? Como que me fui a Australia, luego me fui a Vancouver y de ahí regresé a Perú, ¿no? Pero como que hice un ciclo. Y acá ven algunas fotos que siempre me gusta ver porque he tenido la oportunidad de ver desiertos, trabajar en la nieve, trabajar en la jungla, trabajar en las montañas, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre recuerdo, ¿no? Y extraño mucho. Ahora oportunidades en una compañía, ¿no? Igual, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? Hay muchas cosas por ejemplo, quiero transmitir acá. Estos 3 puntos son los, creo, los más importantes. Pero las posiciones se basan en el mérito, ¿no? Los puestos que existen, que son las oportunidades específicas que hay dentro de una estructura, ¿no? Como el organigrama tiene puestos, y hay roles también, ¿no? Hay roles que son un conjunto de responsabilidades, ¿no? Que te pueden dar funciones y que pueden estar dentro de un puesto o no, ¿no? Puede ser que tú estés en un puesto y te asignen roles de otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que, que tiene, que son juniors intermedios y tienen roles importantísimos como líderes del grupo de desarrollo profesional de Stantec y del grupo de mentoría y cosas de ese tipo, ¿no? Y son oportunidades que se te dan y se abren y que las buscas, ¿no? Son personas que han buscado eso, las han conseguido y esas son la mejor forma de exponer tu trabajo. Luego las oportunidades profesionales y las líneas de desarrollo, por ejemplo, en Stantec está la gerencial, que es la que decía hace un rato,
Es un poco el tema de manejo de proyectos, control de proyectos y que te lleva a un puesto de gerente de proyecto, ¿no? Pero y la parte técnica, ¿no? En instante que está dividido, ¿no? Cuando son proyectos grandes también en especial, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, toda mi experiencia previa ha sido en la parte técnica y muchos de mis últimos años han sido en la parte técnica gerencial, ¿no? O sea, algunos proyectos pequeños que empecé a hacer, eh, lo digo pequeño por la cantidad de gente, pero eran importantes, ¿no? Y que necesitaban que sea project manager, ¿no? Entonces, al final tuve que aprender la parte gerencial y que al final me di cuenta de que para hacer ambas cosas tienes que tener un poco de eso, ¿no? Para ser gerente tienes que tener algo de experiencia técnica, para ser líder técnico tienes que tener algo de experiencia gerencial, ¿no? Y luego viene este tema de ingeniero de registro, que es una posición con muchísimas más responsabilidades. Y el crecimiento al final es la suma de lo que comentaba, ¿no? Habilidades técnicas, que puede ser educación, ustedes ya la tienen, están terminando la universidad, tienen 5 años estudiando, van a entrar a una compañía con 5 años de estudio, tienen cosas que demostrar, ¿no? Y la experiencia la van ganando, ¿no? Eh, por ejemplo, en el primer trabajo que les comentaba que tuve, que era en una casita, eh, había que hacer todo. Había que hacer costos, había que hacer diseños, había que hacer CAD. Entonces aprendí AutoCAD, lo aprendí en un cursito, aprendí a usar los programas de estabilidad de taludes, de análisis y filtraciones, leyendo los manuales y luego con los años, con los mentores y con los revisores, fui mejorando esas cosas, ¿no? Pero al final todo empezó por el empuje que cada uno tiene para que se le abran oportunidades, ¿no? O sea, ¿cómo se te pueden abrir las oportunidades si es que no eres una herramienta que se pueda usar, ¿no? Tenemos que ser herramientas multidisciplinarias eventualmente, ¿no? Entonces, no quiero decir que tenga que aprender todo al inicio, ¿no? Las cosas van a llegar con el tiempo, ¿no? Eh, pero sí tienen que enfocarse tal vez en las cosas. Si van a entrar a una compañía que hace algo específico, averigüen qué es lo que más hacen en esa compañía. Hacen análisis, hacen trabajos de campo, hacen ensayos de laboratorio y traten de aprender eso. Se les van a abrir las oportunidades muchísimas. Se les va a abrir, van a ver cómo se abren las puertas así de fácil. Cuando ustedes entienden un poco las cosas que hace una compañía, las cosas que hacen donde ustedes estén y digan, me voy a enfocar en esta parte porque esta parte es la que me va a abrir puertas. Y ya después pueden experimentar muchas más cosas, ¿no? Y habilidades no técnicas son las no relacionadas con la ingeniería dura que hablamos, ¿no? Que, por ejemplo, la parte ambiental, social, permisos, ¿no? Y habilidades blandas y desarrollo de negocio, que las voy a hablar en un momento. Pero al final siempre es lo que decían los padres, ¿no? Lo que decían mi mamá, mi papá, ¿no? Más responsabilidad, quieres tener una mejor posición, vas a tener que tener más responsabilidad. Y normalmente es como decir, si tú quieres ser senior, o intermedio o junior, tienes que empezar a hacer las cosas que hace un junior, que hace un intermedio, que hace un senior. Ya tienes que empezar a hacer las cosas, ¿no? Porque al final nadie te va a dar un puesto y te va a decir, ya toma este puesto bajo la promesa de que vas a hacer las cosas del puesto. O sea, no es así, ¿no? Normalmente pasa de que ya estás haciendo las cosas o ya estás demostrando que puedes hacer las cosas y así se te abren los cambios, ¿no? Y al final, el nivel de experiencia no es lo mismo que los años de experiencia. Y eso es la verdad, ¿no? O sea, yo me voy dando cuenta con los años que es así, ¿no? Conozco gente que tiene pocos años de experiencia, pero que tienen un nivel técnico muy bueno por las cosas que han visto, por las cosas a las que han estado expuestos. Y veo también gente que tiene muchos años de experiencia que no han estado expuestos a las cosas que otras personas han estado expuestos y a veces les cuesta más, ¿no? Entonces, he visto de todo, ¿no? Y al final, las líneas de desarrollo son dinámicas, ¿no? Esta gráfica, espero que ya la puedan ver, es una gráfica que quise hacer para explicar un poco el tema, lo que iba hablando hace poquito, ¿no? Lo que estaba conversando hasta ahora, ¿no? En el eje vertical tienes la responsabilidad, ¿no? Y el accountability, ¿no? Que es una palabra en inglés que no tiene una traducción directa en el español, pero es como que lo que tú eres dueño, ¿no? Tú eres dueño de este trabajo, ¿no? Tú te haces accountable por tu trabajo. Entonces, cuando yo trato de hacer algo, un trabajo, ese es mi trabajo. Es un reporte que tengo que escribir, la gente lo va a leer y esa es mi presentación hacia la gente, ¿no? Eh, Voy a hacer un análisis, voy a hacer algo ordenado, o sea, tienen que ver esas cosas en conjunto, ¿no?
Y el eje X, acá o el eje horizontal, es una línea de tiempo, ¿no? O sea, tal vez los dos primeros años que pasan practicante pre, practicante pro, junior, intermedio, senior, principal en el caso de Stantec, o puede ser otro tipo de rol en otros lugares, eh, años, ¿no? Y esto es solamente referencial, ¿no? De que lo pongo en la tabla, ¿no? O sea, es referencial con mayúsculas. Porque, como les comentaba, ¿no? Yo conozco gente que ha demorado menos tiempo en cambiar de un puesto a otro. Yo me he demorado más tiempo en cambiar de un puesto a otro por el cambio de oficina, por los lugares donde estaba, ¿no? Entonces, para mí han sido distintas las cosas, ¿no? Entonces, no es algo lineal. Y esto no es como que consigo años de experiencia, consigo más puestos, ¿no? Consigo más responsabilidades, consigo más cosas. No, no es así, ¿no? Entonces, esta grafiquita es la que quería mostrar sobre cómo veo las cosas, ¿no? Y cómo conversando con las personas y escuchando conferencias son temas que también se han conversado, ¿no? Entonces, la parte de la línea roja es como un crecimiento técnico. El crecimiento técnico son habilidades técnicas, van a hacer análisis, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo creo que cuando uno va creciendo y eres junior, ahí es donde tienes la mayor cantidad de oportunidades y el color negro ahí es como que lo que aprendes, ¿no? Es como que la cantidad de cosas que aprenden. Creo que cuando estamos en la etapa de practicantes, juniors, intermedios, es cuando más aprendemos de las cosas, ¿no? Es donde empezamos a conocer cosas, diferentes proyectos que trabajamos, nosotros mismos buscamos aprender. Entonces ahí es donde creces y aprendes muchísimo en el tema técnico. Cuando llegas al nivel senior, sigues aprendiendo, pero la cantidad es como que la calidad no es lo mismo que cantidad, ¿no? Es como que la experiencia que vas ganando como senior, como principal, es muy, muy específica porque las responsabilidades son más altas, los temas son más críticos, más discutidos, existen expertos involucrados, ¿no? Especialidades específicas, ¿no? Entonces la cantidad de cosas es menor, pero la calidad de las cosas es muy grande también, ¿no? Pero llega un punto que cuando ya eres senior o llegas a un nivel de 10 años de experiencia, yo creo que cuando llegas entre 8 y 10 11 años de experiencia, empiezas a conversar con la gente, tus pares, tus amigos, vas a las conferencias, conversas con la gente, escuchas lo que presentan y todo, te das cuenta de que el nivel técnico que uno tiene cuando ya estás entre 8 y 10 años de experiencia es similar al de tus pares. Entonces, a menos que uno haga una especialidad o haga un doctorado o se especialice en un tema muy, 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 muy específico, tu nivel va a ser similar entre todos los pares de tu mismo rol, de tu mismo puesto, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia y lo que me he dado cuenta en los últimos 4, 5 años, 6 años? Lo que diferencia es las habilidades no técnicas, ¿no? Que son los temas que yo, por ejemplo, ahora creo que son importantísimos, que siempre lo han sido, pero antes, la forma en que se hacía antes la consultoría era que la consultoría hacía solo la parte técnica y el cliente se encargaba de la parte social ambiental y no te involucrabas, ¿no? Ahora no es así, ahora estás involucrado, ¿no? Por muchas cosas que han pasado. Y yo creo que aprender desde una etapa temprana el tema de permisos, qué cosa es el tema social, qué cosas son los temas ambientales, cuáles son las estrategias de cierre, qué han hecho, eso te va a abrir mucho, mucho, mucho el camino, ¿no? Y te va a dirigir hacia lo que realmente estás buscando, ¿no? Otras cosas que las habilidades blandas, que yo siento que las he desarrollado muy tarde también, coordinación, trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, empatía, esas cosas que hay personas que le salen por naturaleza, son así, hay otras personas que tenemos que trabajarlas, ¿no? Presión, trabajar con el estrés, manejar tu tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso de ahí son las cosas que te van a diferenciar a largo plazo. Y las habilidades de negocio que no son como que desarrollo de negocio de por sí, ¿no? Yo llamo a esto el tipo de mentoría, el que hagas tus entregables de calidad, el que tú tengas conciencia sobre el tiempo, ¿no? Que los proyectos tienen un presupuesto, que están basados en horas, y que cuando te dan un trabajo, tú tienes horas asignadas y que tienes que mantener una comunicación proactiva para que esas horas, si se ve que se necesitan más, lo comuniques desde un inicio o manejes eso. Entonces, ese tipo de habilidades de negocio, entender el negocio. Y yo entendí el negocio, en mi parecer, tarde, ¿no? O sea, lo conocí ya cuando estuve saliendo de Canadá, ¿no? Conciencia del presupuesto, compromisos con el cliente. El cliente y tú son un equipo. El proyecto es un objetivo del cliente y tú y yo como consultor, ¿no? Al final es un trabajo en equipo.
no es una lucha, no es nada de eso. Redacción de propuestas, entender qué es lo que se está haciendo, o sea, luego la presencia en la industria, el pensamiento estratégico. Presencia en la industria es lo que ustedes están haciendo al ser parte de la PEG, ¿no? Lo que es el UCEO, lo que es el equipo, ¿no? De la PEG. Esa es la presencia en la industria que tienen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las están desarrollando desde muy temprana edad y es algo que realmente me alegra muchísimo. Pero mi recomendación es enfoquen en el lado técnico sí, en especial en la etapa junior, intermedio sí, pero denle un buen porcentaje de su tiempo para desarrollar sus habilidades blandas, sus habilidades de entender el negocio, ¿no? Porque al final eso es lo que los va a ayudar a crecer y eso es lo que les va a ayudar a crecer más rápido en una compañía. Entonces, esto de acá, si lo queremos ver ya como puestos, podría ser así, ¿no? O sea, en instante que es un poco así, ¿no? Y hay personas que están en el lado junior, intermedio, senior, que tienen grupos dentro de la compañía, ¿no? Lideran grupos dentro de la compañía, lideran iniciativas. Cuando son seniors, empiezan a ser mentores, pero antes de eso son mentees. Entonces están involucrados en muchas cosas, ¿no? Entonces, esas oportunidades existen en las compañías, ¿no? Entonces, aprovechenlas, ¿no? Entonces, llegar a intermedio, hay personas que pueden llegar a ser coordinadores de proyecto, eh, ¿no? Con los años a ser gerente de proyecto, o luego gerente de un programa, que son múltiples proyectos juntos, y luego gerente, puede ser hasta gerente del área, ¿no? O sea, con más habilidades adicionales, ¿no? Que se deben tener, ¿no? O del lado técnico, ¿no? Puede ser coordinador de un proyecto, entender el proyecto, manejar el lado técnico, cómo manejan las cosas, cómo se maneja la estrategia del diseño, y luego ser un líder de disciplina o ser un revisor técnico y puedes llegar a ser un líder técnico, ¿no? O un revisor senior, ¿no? Y al final puedes llegar a ser un líder técnico de la práctica, ¿no? O sea, puedes llegar a conseguir la experiencia que se necesite para apoyar en las cosas, ¿no? Y aquí está lo que comentaba, ¿no? O sea, al final en el lado técnico puedes llegar a un punto donde hay personas que deciden especializarse, ¿no? Y llegan a tener más de 15 años de experiencia en cosas, ¿no? No necesariamente doctorados, puede ser personas que han trabajado en campo tanto tiempo y viendo cosas en operación tanto tiempo que son expertos, ¿no? Son especialistas, ¿no? Y ahí vienen los SME, ¿no? Que son los Subject Matter Experts, ¿no? Los expertos, ¿no? O gente con doctorado también, que puede llegar a llegar a esos niveles de experiencia con la práctica, ¿no? Porque también hacer un doctorado no te da, no te catapulta, ¿no? O sea, tienes que ganar experiencia haciendo las cosas que has estudiado también, ¿no? Y al final acá hay dos cosas importantes en la parte superior, ¿no? La disciplina, ¿no? O sea, yo soy ingeniero civil, me especialicé en la parte de geotecnia, eh, pero hay gente especializada en la parte de aguas, infraestructura, ¿no? Los relaves, geología, etcétera, etcétera. Pero llega un punto, yo creo que a partir de los 8 9 10 años, que uno tiene que empezar a buscar ser lo más multidisciplinario que puedas, ¿no? Tienes que tratar de saber la mayor cantidad de cosas, pero no saber cómo hacerlas, no saber cómo, o sea, no es necesario que tú hagas todas las cosas, tienes que saber quiénes son los especialistas que están a tu lado, quiénes son los profesionales que están a tu lado, pero también tienes que saber algo de esas cosas, ¿no? Tienes que estudiar, yo sigo estudiando todo el tiempo, yo leo papers todo el tiempo, veo videos en YouTube, escucho podcasts de geotecnia o de minería, entonces estoy tratando todo el tiempo de aprender cosas, porque tienes que ser muy multidisciplinario para subir y para crecer profesionalmente, ¿no? Eh, Como decía, ¿no? Hay el caso opuesto de los son las especialidades, ¿no? Hay especialistas en relaves, se quedan con relaves y ya. Pero para crecer un poco más, yo sí recomiendo que busquen ser multidisciplinarios. Y no lo busquen hacer, por eso no lo he puesto esto desde antes, ¿no? O sea, y es algo que creo que no lo dije en el slide el inicial, ¿no? Que los primeros 4 años o 6 años, ¿no? Por contando esos años de práctica, va a haber muchas incertidumbres sobre el camino de desarrollo que ustedes quieran tomar, ¿no? Yo las tenía también. Bueno, no realmente. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad y me metí al curso de mecánica de suelos, me encantó. A mí me encanta dibujar, me encanta pensar, me encanta, no sé, eh, pensar en cosas, ¿no? Entonces me encantó mecánica de suelos. Y desde ahí quise ser profesional dedicado a la mecánica de suelos, o sea, que hice geotecnia. Ahora, eso no le pasa a todos, ¿no? Hay gente que quiere ver cosas, hay gente que le gusta la parte de aguas, hay gente que le gusta la parte de infraestructura, pero también un poco de geotecnia, y tienes tiempo para ver eso, ¿no? O sea, hay tiempo para aprender y disfrutar del viaje, ¿no? Ahora quise poner esta gráfica para mostrar el tema de ingeniero de registro. El ingeniero de registro es una posición, es un puesto, o es un rol
porque tiene múltiples de responsabilidades, pero es un puesto también en el proyecto, es un puesto que como ingeniero de registro tienes una responsabilidad altísima porque estás involucrado en ser una de las personas responsables de la seguridad y la estabilidad de un depósito de relaves o de una presa de agua. Entonces, ser ingeniero de registro no es un camino que alguien diga, ¿no? Senior, tengo 9 años de experiencia y diga, ya, yo soy ingeniero de registro. No es así, ¿no? O sea, es un camino que toma tiempo, ¿no? Y que ha habido personas sí que con el paso de los años y con las regulaciones y con lo que pide ahora de las regulaciones internacionales que tienen que asumir esos roles. Y hay personas que hace unos años asumieron los roles de frente, ¿no? Y les dieron 10 presas o les dieron 5 presas. Le dijeron, ya, ahora ustedes van a ser ingeniero de registro de todo esto. Y gente y pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas eh, dudas sobre el rol, las responsabilidades, el poder de decisión que tenía cada persona. Eso es distinto con con lo que ahora se ve, ¿no? Entonces, lo que se busca realmente es eh, identificar las personas que cuando ya llegan a un nivel intermedio, que creo es donde ya conocen un poco más la práctica y conocen un poco más lo que pasa, hay personas que ya desde junior, en Stanford y en otros lugares, en otras compañías he visto también eso, que ya desde junior, intermedios, quieren buscar ese rol, ¿no? Porque es un rol muy importante en lo que hacemos, ¿no? Y esa línea de desarrollo no es la misma línea de desarrollo que les comenté hace poco, ¿no? Esa línea de desarrollo tiene otras cosas específicas. Y hay muchos ingenieros de registro que los tiene que aprobar el cliente, obviamente, y hay muchos deputies que son como que la persona que reemplaza al ingeniero de registro, o que es su par, o es como que ¿no? La sombra, o el que va a ser después el ingeniero de registro, que tienen que ser aprobados por el cliente. Entonces hay un montón de cosas que hay que lograr, hay un montón de experiencia que probar. Entonces, no es un rol así nomás. Y eso, si se ve desde una etapa temprana, se puede aprovechar los años de experiencia desde el nivel intermedio, desde el nivel junior, a enfocar un poco ese camino, ¿no? Enfocar un poco las responsabilidades. Y el ingeniero de registro, mucho depende de las habilidades blandas, ¿no? Su comunicación, el manejo de las personas, el cómo maneja el tiempo, el estrés, es una posición muy compleja, ¿no? Y realmente es un camino que si ustedes deciden tomarlo, va a tener mucho apoyo de las compañías con las que trabajan, ¿no? Porque es un rol que es muy apreciado, es un rol que se necesita y es un rol que necesita un poco de empuje con las personas. Entonces, realmente quería resaltar eso, ¿no? Y hay muchos ingenieros de registro que conozco, Efraín Roninel, Henry Tobar, José Sánchez y muchas personas Carlos Contreras, que también está involucrado como deputy, gente que conozco que son excelentes profesionales y que realmente me alegra muchísimo ver todo lo que hacen, porque aprendo de ellos mucho. Ya me quedan pocos slides y acá quería mostrar esto porque es importante. Creo que para que entiendan también ustedes, esto siempre es un tema común con todas las generaciones, porque cuando yo hablaba esto con mi mentor también me decía lo mismo, ¿no? Siempre hay una brecha entre los niveles, entre los puestos, ¿no? Hay una brecha entre los juniors a los intermedios, entre los intermedios a los seniors, de los seniors a los principales. Siempre hay brechas, ¿no? Normalmente los años de experiencia van a variar dentro de un puesto, como lo ven acá, ¿no? O sea, varía mucho, ¿no? Dentro de los juniors también, dentro de los intermedios también. Y al final, ¿qué se busca hacer? Lo que buscamos hacer es reducir esa brecha, ¿no? O sea, hacer esto un poco más constante, ¿no? Pero al final, como les decía, eso no es algo lineal, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones en la carrera y en el camino o el desarrollo profesional que cada una de estas personas ha elegido, ¿no? Pero al final siempre hay una brecha y eso se mantiene con las generaciones, o sea, no es algo nuevo, siempre ha habido una brecha entre los seniors intermedios y los seniors cuando se han querido ir o retirar. Siempre había no sé, los intermedios algunos tenían la experiencia, otros no tenían experiencia, pero al final hay que afrontar las situaciones, ¿no? Entonces es una brecha que siempre va a existir, ¿no? Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para cada uno? Entonces, de la encuesta que vimos, la mayoría de personas dijo que el éxito para ellos era el balance entre la familia y la carrera, que es algo muy bonito de leer, querer un balance, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y como recomendación mía en cuanto al desarrollo profesional, siempre busquen aprender a manejar sus tiempos, ¿sí? Dense el tiempo para ustedes, ¿no? Dense el tiempo para relajarse, dense el tiempo para salir. Es algo que yo no hacía y ahora me cuesta, ahora no puedo. Ahora me volví adicto al trabajo, pero me cuesta y trato
trato de buscarlo, ¿no? Entonces, sí, sí, desde etapas tempranas lo pueden hacer, excelente. Tener libertad para elegir mi camino. Todos tienen libertad de escoger su camino, ¿no? Fue interesante esa respuesta, ¿no? Pero creo que se refería un poco a tener una, no sé, flexibilidad o confianza de decir ahora quiero hacer esto, ¿no? Normalmente tú buscas un camino y te alineas y lo conversas con las personas de los mentores, tus líderes de grupo, etcétera, y haces un camino al final, ¿no? O sea, nadie te obliga a hacer nada. Convertirme en la persona que quiero ser. Entonces, es relativo a las metas, cada quien tiene diferentes metas. Conseguir estabilidad profesional, económica, emocional, eso es clave. Impactarla de forma positiva a las personas, eso es muy bonito también. Que mis padres cuenten con estabilidad económica, tener un cargo gerencial y que mi familia esté conmigo, poder dormir tranquilo y ver crecer a mis hijos, cero accidentes, ¿no? O sea, hay diferentes puntos de vista de qué es el éxito, ¿no? Y al final creo que de acá lo que más resalta es el tema personal, ¿no? Entonces, eso es otro mensaje que quería dejar hoy día, ¿no? De que el desarrollo profesional tiene que venir de la mano con cuidarse ustedes mismos. Cuídense ustedes, el manejo de las emociones, el manejo del trabajo, el manejo del tiempo. Cuídense, cuídense mucho con eso. Entonces, como para resumir, eh, el desarrollo profesional no es algo automático, no es lineal, no es igual para todos. ¿No? Es un proceso en el tiempo y yo creo que uno debe aprovechar las oportunidades que se presentan. A mí se me presentaron oportunidades, algunas las creé, algunas las tomé que se presentaron, pero ustedes también pueden crear las suyas, ¿no? Yo conozco mucha gente que lo hace, ¿no? Que realmente busca las oportunidades, ¿no? Y yo creo que una buena estrategia de hacerlo es en el proyecto. Si estás en un proyecto en un nivel conceptual y sabes que va a ir avanzando, tienes una oportunidad de por lo menos unos 2, 3, 4 años ahí. Entonces tienes oportunidades. Vayan a campo, ¿no? Aprovechen eso, ¿no? Viajen, vean todo lo que puedan. La experiencia práctica será lo más relevante con el tiempo, eso es verdad. Eso es verdad, hasta para cualquier comentario que una persona pueda hacer, ¿no? Alguien hace un comentario y alguien pregunta, ¿no? Sí, pero, no, o sea, ¿qué cosas has visto, ¿no? Planifica un camino, busca apoyo de tus mentores, profesores, amigos. Eso es importante, ¿no? Tratar de encontrar tus habilidades. Eso es importante para las personas que buscan tener un cambio o que creen que están en un camino que no es exactamente el que quieren. Cuando yo he hecho revisiones anuales o de medio año con las personas, les he preguntado, ¿no? Si imagínate que estás en una escalera de 5 pasos, ¿no? ¿Dónde sientes que tú estás ahorita, ¿no? Y personas de diferentes roles, ¿no? Y había personas que me decían, sí, yo siento que estoy en el segundo escalón, en el tercer escalón, ¿no? Hay personas que me decían, no sé, yo siento que todavía estoy en el primero, ¿no? Pero ya tenían años haciendo una cosa, ¿no? Entonces estaban buscando hacer otras cosas, ¿no? Entonces creo que encontrar tus habilidades y que esas habilidades que puedan ser común en el tema multidisciplinario que hablábamos, te va a permitir hacer ese tipo de cambios, ¿no? Entiende tus limitaciones también, eso es algo, y busca apoyo, ¿no? Y ahí es importante el networking, ¿no? Entender quiénes son tus pares, quiénes son los que te están apoyando, quiénes son los profesionales, los especialistas dentro de tu compañía. Desarrolla tus habilidades blandas de negocio, eso ya creo que ya lo he dicho varias veces, ¿no? Creo que es lo más importante y lo que a mí me costó desarrollar más, lo que me costó entender que tenía que desarrollar más, porque creo que sí me lo decían, pero yo estaba enfocado, ¿no? Y quiero aprender la parte técnica, y quiero ver más, quiero, ¿no? Y está bien tener incertidumbre. Está bien el tener dudas, ¿no? Y disfruta aprender de esas dudas, de esos errores y disfruta tus logros. A veces nos enfocamos muchos en las dudas y los errores que cometemos y no en los logros. Hay muchos logros, hay muchas personas que han logrado muchas cosas y que es bueno que lo hagan. Y esto es para cerrar algunas cosas que me pregunto, me digo todos los días, ¿no? Que sería bueno que, o sea, estas son cosas que hasta ahorita me pregunto todo el tiempo, ¿no? Entonces digo, cuando estoy haciendo un trabajo, cuando estoy haciendo un proyecto, ¿realmente entiendo el problema? ¿Entiendo el ciclo de vida del problema? El ciclo de vida de lo que estoy haciendo, lo que busco el cliente? ¿Estoy alineado? ¿Estamos alineados? Tengo la información que es multidisciplinaria, porque a veces puede haber personas que digan, ya, esto por esta información técnica, por estas razones, este es el mejor sitio. Y luego ven información social, información ambiental, y ese sitio no era, ¿no? Entonces, tienes que ver toda la información de manera multidisciplinaria, ¿no? ¿Y para qué, no? Para defender tus decisiones, ¿no? Ante las autoridades respectivas. Esto va a variar, ¿no? Desde junior, la autoridad, o bueno, la persona con la que reportas puede ser tu líder de trabajo, tu líder técnico, no sé. Pero tú tienes que tener información para defender las decisiones que has tomado, las cosas que has hecho, ¿no? Después, alguien con más experiencia ha revisado la estrategia o el diseño.
o lo que estoy haciendo. Yo todo el tiempo que es algo que Ron Crippen no tenía mucho y que Stanley también lo tiene y que otros compañeros lo tienen, que es el proceso de revisión. No, algo no sale si no lo ha visto otra persona, si no lo ha visto el revisor senior, si no lo ha visto el revisor independiente. Desde el inicio del proyecto tienes que involucrar a las personas que más saben y decirles, yo quiero hacer esto. Esta es mi estrategia. ¿Qué piensas? ¿No? Veamos, esta es la información. Y vas con ellos de la mano, ¿no? Entonces, al final, cuando revisen las cosas y venga un revisor independiente y revisa las cosas, van a ver que es lo más completo que pues, se puede hacer, ¿no? O pueden encontrar cosas que se necesiten, ¿no? Pero es mejor encontrarlas durante el proceso. Estoy cubriendo el rango de posibilidades, variabilidad en los diseños, es algo robusto, flexible, resiliente, eso entra con incertidumbre, riesgos. Entiendo los riesgos, los planes para eliminarlos o gestionarlos. Entiendo las interferencias, interdependencias. Eso pasa mucho también. Disciplinas trabajando, viendo solamente sus cosas, ¿no? Yo solo voy a hacer este diseño y ya, ¿no? Y luego su diseño se cruzaba con otro diseño y no funciona ninguno de los dos. Entonces, tienen que entender las interferencias e interdependencias entre los proyectos o entre las cosas que estén haciendo, ¿no? Y para eso la información. ¿Cómo puedo hacer mi diseño más eficiente, social, ecológicamente, económicamente y viable? O sea, siempre se la pregunta el millón, ¿no? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejores para la sociedad, para el medio ambiente y que sean viables? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Eso es lo que se busca definir. ¿Y cómo puede? Eso es lo que más me estoy enfocando últimamente, que es leer mucho. Hay un libro de la pirámide de Minto, que es muy bueno, que les sugiero que lo lean, que es cómo explicar las cosas, ¿no? Cómo ordenar tus ideas y cómo lo puedes hacer de la forma más eficiente y más simple. Al final eso es lo que necesitas, ¿no? Que la gente entienda tus ideas. Si no las entienden, no logras el objetivo. Y eso sería. Muchas gracias. No sé si habrá preguntas. No sé. Muchas gracias, Héctor. Sí, sí, tenemos preguntas Gracias. en las inscripciones. Mientras tanto, si quieren, a todo el público, pues pueden dejar sus preguntas aquí o prender su micro también para hacerlas directamente. Voy leyendo algunas de las preguntas que están en el chat. Por ejemplo, una de Jefferson dice, en entrevistas para prácticas pre para geotecnia, ¿qué considera clave para resaltar? Bueno, sí, sí, si vas a ir, qué buena pregunta, Jefferson. Es como decir lo que me si tienes que entender un poco lo que hace la compañía o lo que hace el rol, ¿no? Y hay mucha información que te puede decir, ¿no? O sea, es una compañía o una posición en geotecnia que está buscando, ¿no? Está buscando qué tipo de experiencia tienes o qué tanto sabes en el tema de mecánica de suelos, ¿no? Todo lo hemos estudiado, pero creo que hay universidades que tienen cursos, que se abren después, que son específicos, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, si tú estás buscando un puesto en geotecnia, creo que el tema para practicantes lo veo más desde el lado, más que técnico, lo veo más del lado de iniciativa, de qué tanto tú te explayas durante la entrevista o durante las cosas. Creo que yo te voy a ser bien sincero, Jefferson, ahí, pero yo cuando entrevisto gente, es difícil. Tú tienes un currículum que dice todo lo que han hecho, pero, o sea, sí, ¿no? O sea, es todo lo que han hecho, pero no tienes el tiempo como para meterte a averiguar, a ver cada proyecto, qué cosas hicieron, todo lo que... Entonces, al final, las entrevistas se basan mucho en las cosas. Y una de las cosas en las cosas en cómo se maneja la persona, en qué tipo de iniciativas tiene, en qué es lo que está buscando, en si conoce o no la compañía que está yendo a entrevistarse. Y otra cosa que yo he estado haciendo últimamente en las entrevistas y que a algunas personas les ha gustado y a otras no, y que me ha servido mucho, es que les pido que para la entrevista preparen una presentación de 5 minutos del tema que más les guste o que más experiencia les ha dejado, ¿no? Y me ha pasado a entrevistar personas desde niveles intermedios hasta principals y ha habido seniors, ha habido principals que han preparado han agarrado sus 3, 4 slides de otra presentación y me lo han explicado. Y para mí eso ha sido lo más bonito, ¿no? Y también ha habido personas que han dicho, no, yo no quiero, no, ¿para qué? No. Entonces, ahí ya te das cuenta, ¿no? Si es una persona que está yendo a una entrevista que le piden algo así, ¿no? Y dice, no quiero, ya te dice mucho. Entonces, creo que un poco más es la actitud en el caso de practicante, ¿no? Ya cuando vas a otros tipos de entrevistas de diferentes puestos, ahí sí.
hay preguntas mucho más técnicas, hay que estar preparado, hay que saber temas de regulaciones y cosas, ¿no? Pero para practicante yo creo que lo que más importa es cómo tú te presentas como una persona que va a aportar a la compañía y que conoces lo que la compañía hace, ¿no? Creo que eso sería. Ok, Héctor, vamos a variar con las preguntas que nos enviaron durante la inscripción. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué consejo considera que habría sido valioso recibir al concluir sus estudios universitarios, académicamente Ujú. hablando o desarrollo Ya, profesional? ya, qué buena pregunta. Es muy bonita la pregunta porque a mí me gusta hacer ese tipo de preguntas también a las personas con las que trabajo. Cuando estamos en reuniones, así, en una salida de almuerzo. Les digo, ¿no? ¿Qué te hubieses dicho a ti mismo de joven, ¿no? O sea, ¿qué te hubiera gustado escuchar? A mí lo que me hubiera gustado que me digan en el lado de habilidades blandas. Creo que eso ha sido algo que estoy tratando de desarrollar con el tiempo y que hace años que me di cuenta que realmente esa era y entender un poco la estrategia de las cosas, ¿no? Del manejo de proyectos. Y eso no lo que el tema de estrategia y manejo de proyectos lo ves con los años, ¿no? O sea, no llegas a entender tanto cómo son las estrategias si es que no trabajas con gente que te muestra cómo hacen las estrategias, ¿no? Que es algo que intentamos mucho hacer nosotros, que es tener la mayor cantidad de personas que podamos en las reuniones, ¿no? A veces no se puede, pero es lo que se intenta, ¿no? Pero habilidades blandas creo que sería esto de entender que comunicación proactiva, el trabajo en equipo, también el visibilizarte en la industria. A mí, cuando estaba ya trabajando en la época de junior, me acuerdo que promovían un poco que la gente se involucre en las asociaciones, que se involucren en los comités y eso. Y yo decía, no, yo estoy enfocado a trabajar. Y ahora estoy involucrado en comités, estoy involucrado en asociaciones y realmente aprendo muchísimo porque dentro de esos comités hay gente de otras compañías que son representantes de países, de varios países del mundo y que están dándote su experiencia, están conversando, estamos conversando, estamos viendo qué hacer, estamos viendo, por ejemplo, el tema del ICOL, la actualización del boletín 194 que es un boletín que ha salido hace poco que se está actualizando para añadir cosas y se está trabajando en eso y hay un grupo muy grande trabajando en eso. Creo que el involucrarte en temas de la industria y el desarrollo de habilidades blandas sería lo que me hubiese dicho más joven. Ok, Héctor, otra pregunta más aquí de el formulario, pues dice, ¿te recomendaría especializarse temprano, por ejemplo, en relaves o tener una base más general primero? Eso para las personas que Ya. recién están empezando su carrera. Ya, eso es bueno porque ahí el tema sería el preguntar a qué se refiere con especializarse, hacer una maestría o esa. O sea, yo al final, como decía, ¿no? Yo soy ingeniero civil de carrera y cuando en mi caso es un poco sesgado, ¿no? Porque yo cuando llevé el curso de mecánica suelo, que no me acuerdo qué año fue, me encantó. Entonces, todos los demás cursos también los hacía con las mismas ganas y todo, pero yo ya sabía que quería estar trabajando en eso, ¿no? Entonces, yo ya tenía un poco esa mirada. Es más, o sea, cuando estuve sin trabajo, un profesor que había tenido muy buenas notas en ese curso me ofreció un trabajo, pero era un trabajo en estructuras, en construcción de edificios. Y yo con el pesar, porque era muy querido el profesor, y le dije que no, le dije que yo estaba buscando, que yo creía que si me metía a ese trabajo ya me iba a meter a trabajar y me iba a poner todo de mí, porque siempre trato de hacer eso, poner todo lo que puedas hacer lo mejor que puedas. Le dije, ya, si me meto a eso tal vez ya no me salgo, entonces le dije que no, ¿no? Y le expliqué el por qué y me entendió, ¿no? O sea, porque era alguien también que veía al futuro, ¿no? Pero yo creo que yo hice mi maestría como 4 años o casi 5 años más o menos desde que empecé a trabajar, pero esos 4 años de puro campo. Entonces, yo creo que sí sería bueno que empiecen a ver cosas generales, porque al final, como decía, ¿no? Cuando tú entras a una compañía, si entras como practicante o entras como junior, vas a estar como una herramienta disponible para los proyectos que se abran. Entonces, vas a estar disponible y para todo, ¿no? Entonces, una estrategia que podría hacer, ¿no? Si tú quieres enfocarte a algo,
aprender las cosas que se hacen en ese rubro, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser de aguas, aprendes GECRAS, aprendes diseño de canales y todo eso. Si quieres hacer estabilidad de taludes, ¿no? Aprendes slope, slide, o zip, ¿no? Para hacer cosas de geotécnica. Entonces, si tú vas aprendiendo cosas y vas mostrándote como una herramienta que se puede usar en las cosas que te gustan, te van a empezar a usar en esas cosas, ¿no? También puede ser que quieras intentar otras, ¿no? Entonces, yo como ponía en esa gráfica, creo que los primeros 4 años es un rango suficiente como para que busques ver lo más que puedas, ¿no? Porque puede ser que tú digas, como en mi caso, ¿no? Ya me encantó mecánica, solo voy a hacer geotécnica. O no, puede ser que tú digas, me encanta aguas, me encanta infraestructura, me encanta geotecnia, me encanta eso. Entonces entras y vas a estar abierto a todas las oportunidades. Entonces vas a ir viendo qué te gusta. Si empiezas a ver que estás haciendo algo y te interesa otra cosa, lo conversas con los líderes de grupo, con los mentores y se conversa y se buscan oportunidades. Al final te va a obligar a hacer cosas, ¿no? Y uno siempre es dueño de su propio camino, ¿no? Entonces, si tú ves que en la compañía en la que estás no se abren las posibilidades para otras cosas que tú quieras ver, tienen la posibilidad de cambiarte, ¿no? O sea, siempre hay demanda para personas que están enfocadas en buscar en ese tipo, o sea, que tengan ese tipo de iniciativa, ¿no? Yo siempre he pensado eso, que si yo muestro, o sea, siempre doy lo mejor de mí y muestro mi iniciativa y siempre trato de aprender y aprender y aprender, el trabajo llega, ¿no? Entonces, yo, yo creo que desde joven lo pensaba de esa manera, por eso es que me enfocaba tanto en lo técnico, porque en ese momento yo pensaba que las decisiones para entrar en una compañía u otra o cambiarte o crecer eran solamente con la parte técnica y que ahora sé que no. Entonces, si me hubiese enfocado tal vez en eso, más en habilidades blandas, tal vez tendría otro nivel de experiencia. Ahora sabría más cosas, ¿no? Pero al final es un aprendizaje continuo, ¿no? Ok, Héctor, acá justo hay una pregunta entre habilidades técnicas y blandas. Mm. Nos dicen, ¿qué camino recomienda seguir para pasar de asistente o junior a ingeniero geotécnico sólido? Además, en sus primeros años, ¿cómo manejó la presión, la incertidumbre o los momentos sin oportunidades? ¿Qué habilidades o conocimientos específicos No considera tenía. los más importantes? Yo no tenía habilidades para... Creo que es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo a veces trato de recordar cómo manejaba el estrés y creo que no pensaba en eso. Es algo interesante porque yo viajaba tanto y estaba tan feliz viajando que no recuerdo. Yo cuando trato de recordar, o sea, ahora me siento estresado, a veces digo, pucha, no tengo tiempo, y digo, ¿cómo hacía antes? Y lo que pasa es que antes tenía tantas ganas de hacer eso, o sea, estaba tan motivado de esas cosas que no me acuerdo ahorita cómo manejar esa cosa, porque creo que tal vez no la manejaba, salía con mis amigos, creo que trataba de hacer eso también, bueno, hubo momentos también en que, por ejemplo, cuando estuve en Australia, era trabajar 21 días en Papúa y regresar a Brisbane, que ahí vivía, pero mi viaje era como que un día, de mis 5 días de descanso, era el viaje de ida y viaje de regreso a la mina dentro de esos días. Entonces al final creo que terminé, no sé, creo que fui con el flujo, creo que no recuerdo mucho. Sí, me acuerdo sentirme cansado en ese momento, pero no recuerdo haber estado hacia lo que no, o sea, no puedo con este estrés, ¿no? Pero creo que fue por las cosas que estaba viendo. Y ahora siento una motivación distinta. La motivación que siento ahora es de aprender las cosas nuevas que estoy viendo, que son cosas que influyen en las decisiones que tomo y son cosas que realmente me motivan a seguir, ¿no? O sea, me motiva a conocer gente. Ahorita mi motivación es conocer personas de otras disciplinas, conversar con ellos y entender sus puntos de vista, porque siento que eso me ayuda muchísimo y hay personas que me han dicho que también conversar con una persona que no es de su disciplina también les ayuda. Entonces, siento que ahora mi motivación es mejorar en eso, ¿no? Y mejorar en el storytelling, ¿no? Que le estaba comentando hace un rato. Ahorita lo que más me preocupa es cómo contar las cosas, porque ahorita me pasa de que hace unos años entregaba un reporte que podía ser de 10 hojas y era de 30 hojas, ¿no? Quiero decir algo.
de una hoja, pero escribes y sale tres hojas, ¿no? No es necesario tener. Y lo que me ayudó, creo, con trabajar en compañías, trabajar tantos años fuera en inglés, es que en inglés escribes menos que en español. En español como que te da un poco más de ganas de escribir, como que quieres decir un poquito más las cosas. En inglés es un poco más frío, es un poco más directo, entonces creo que me ayudó un poco eso a reducir, pero creo el dar el mensaje. Y en cuanto a las habilidades de pasar de un puesto a otro. Yo tenía una tablita que la saqué al final, donde hablaba un poquito de eso, pero creo que del lado de ir a geotecnia era lo que comentaba, ¿no? No, tienes que convertirte en una herramienta que pueda servir para los servicios que hace esa posición. Un ingeniero geotécnico en la posición de, no sé, intermedio, ya está dirigiendo análisis y haciendo estrategias. Pero ¿cómo puedes hacer esos análisis y estrategias sin saber hacer el análisis mismo? Yo ahorita dirijo, por ejemplo, algunos análisis y yo viendo solamente la sección, yo ya sé más o menos por dónde va la falla, más o menos qué factores ya creo que va a salir, porque he hecho tantos desde, desde que inicié en carreras hasta hace algunos años que he estado haciendo análisis, eh, que ahora me gustaría hacerlos, pero a veces no me da el tiempo. Pero ya tienes esa visión, ¿no? Entonces a veces dices, uno como analista a veces quiere hacer 20 30 corridas. No necesitas 20 30 corridas, necesitas tal vez sentarte y pensar, ¿cómo va a fallar esto? ¿Qué va a pasar acá? He visto casos similares y enfocarte y tal vez vas a hacer solamente cuatro corridas y vas a responder una pregunta con el 30% del tiempo que se necesitaba, ¿no? Y al final ese creo que es un poco el objetivo. Pero no sé, yo me enfocaría que si quieres pasar a ser ya ingeniero geotécnico, no sé en qué posición, tal vez intermedio, sino tienes que ser el estratega, tienes que darle estrategia para solucionar el problema. Un senior geotécnico tiene que darte la estrategia para solucionar el problema. No puede solo decirte, ya, ¿no? O sea, hagamos un análisis. No, hay muchas cosas detrás. Entonces, eso lo vas a ganar con la experiencia y yo sugeriría que si están en practicante o junior y les piden análisis o les piden cosas, a veces pasa de que te dicen, oye, haz este análisis, tienes tantas horas o no sé y nada. ¿No? Entonces, no, se trata de ustedes, digo, o sea, yo a veces trato de explicar lo más que puedo. A veces me da el tiempo, a veces no me da el tiempo. Pero lo que ustedes tienen que hacer con personas que están creando su propio camino es preguntar. Nadie les va a decir que has preguntado algo mal, que la pregunta no tiene sentido y no importa. Al final yo hacía preguntas de todo tipo y me han respondido desde que nada que ver lo que has dicho hasta que, ah, qué buena idea. Y me ha pasado en todos los niveles en los que estaba. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Tratar de aprender lo más que pueda. Pero para crecer, y yo creo que tal vez busquen un poco eso en las compañías o pídanlo, pero cada compañía tiene un propio, una explicación de más o menos qué cosa hace cada rol, qué cosa hace cada puesto. Entonces, en internet también, creo que en el EGBC, que es por ejemplo, el de British Columbia, que tiene la Escuela de Profesionales, y hay otras instituciones, creo que el GBA y otros, hay explicaciones de qué cosa tiene que tener un rol, ¿no? O qué tiene que hacer un ingeniero de ese tipo. Entonces ustedes digan, ¿no? Ya, entonces, ¿qué puede llegar a hacer eso? Ya, para dirigir un programa o dirigir una estrategia de un diseño, tienes que saber qué va a salir del análisis. Si no va a venir cualquier persona y te va a decir, me salió esto, tú vas a decir, ya. Y eso es lo peor que puede pasar. Creo que no sé si respondí la pregunta, pero no sé si habrá otra. Héctor, tenemos más preguntas. Ujú. Por ejemplo, aquí para las personas que quieren hacer una especialidad o maestría, en caso para los estudiantes o un joven ingeniero que viene de una universidad en Perú y que quiere proyectarse a estudios en el extranjero, que en Ujú. geotecnia, ¿qué perfil cree que buscan las universidades o programas? ¿En qué deberíamos Ah, qué buena, enfocarnos desde ahora? ya, ¿Y qué hay buena algo que usted pregunta. hizo en su etapa, dice temprana, que hoy considera que fue clave para eso? Ya, sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿qué fue lo que me ayudó cuando hice la maestría, no? O sea, bueno, primero el inglés. O sea, si quieres estudiar fuera, tienes que saber el idioma que donde vayas a estudiar, ¿no? Entonces, puede ser, en su mayoría puede ser inglés, ¿no? No necesariamente, no puede ser en otro lugar, pero el idioma primero. O sea, lo primero que me enfoqué yo cuando estuve en Papúa y estuve en Australia, era estudiar inglés. Estudiar inglés todos los días, con mis cosas impresas y todo para dar el examen, para tener el mínimo de nota que se necesita. Luego,
el perfil que están buscando y que es una pregunta interesante que yo conozco muchas personas en Clon y en Stantec que han estudiado afuera y han estudiado con becas y que son personas que han estado involucrados en asociaciones, en trabajos. Por ejemplo, si buscas becas, tienes que mostrar que estás involucrado en asociaciones, que estás involucrado en la industria. eh, hay becas que buscan tipo de ayuda social y ese tipo de cosas. Por eso decía que no es el tema técnico el más importante realmente, o sea, y es lo que creo que yo me diría a mí mismo antes, ¿no? O sea, como les he dicho, ¿no? O sea, el estar involucrado en este tipo de cosas, en asociaciones, comités, en apoyos, ayuda social, en buscar experiencia práctica, sí, pero sí, por ejemplo, las becas buscan experiencia práctica, pero más buscan el lado humano para dar ese tipo de cosas, ¿no? Y yo conozco dos personas que han estado con la beca a Chevening, creo, y he visto la cantidad de cosas que han hecho y el esfuerzo que le han puesto, y son personas muy organizadas, muy, por ejemplo, una de las personas tenía... o sea, había aplicado a varias universidades, las tenía organizadas en un Excel con todos los datos y había averiguado. O sea, ahí te vas dando cuenta la persona por ejemplo, que es parecida a la otra persona que conozco, que te muy motivadas con lograr eso y enfocados en hacer lo más que puedan para no solamente cumplir con los requisitos, sino excederlas, ¿no? Entonces, eso es lo que vi en las personas que no sé, con las becas, ¿no? Pero realmente lo de la maestría, por ejemplo, en mi caso, yo lo hice porque estuve tantos años trabajando en campo y todo el tiempo en campo que ya sentía que quería sentarme y leer, ¿no? O sea, sentarme, leer, entender, ya vi que pasó esto, ¿por qué pasó eso? ¿No? ¿Cuál es la teoría detrás, ¿no? Y yo no soy muy técnico, o sea, yo no soy muy matemático, ¿no? O sea, o sea, ecuación diferencial, esa cosa, o sea, las hice en la universidad, pero no, ahora no es mi especialidad, no sé, no es lo que yo hago. Pero, pero leer la teoría y aprender cosas y ver cosas y leer cosas me ayudó a entender muchas cosas o análisis que veo que no son programas que uso, pero puedo comentar sobre eso por solamente lógica, ¿no? Eh, yo no sé si hay un tiempo exacto, pero yo sí recomendaría que busquen la mayor cantidad de experiencia práctica, en especial en campo, antes de que estudien. Yo no soy muy partidario de que terminas la universidad y te metes a hacer una maestría. No creo no le encuentro perdón, no le encuentro el cambio. O sea, es como que ya haces una maestría y vas a leer más. También pudiste haber leído más durante tu trabajo, ¿no? O sea, puedes haber aprovechado el tiempo que estás usando para la maestría en leer las cosas que se relacionan con el proyecto que estás. Por ejemplo, eso es un buen punto. Por ejemplo, cuando yo entraba a un proyecto, yo entraba al proyecto y buscaba, o sea, no los pedía, sino que buscaba todos los reportes de ese diseño. Cuando estuve en el proyecto de construcción en Papúa o en Canadá o en Panamá, lo que hacía era buscar todos los diseños anteriores y me los leía toditos. Y todas mis preguntas iba y se las hacía al líder del proyecto, al líder técnico, a los senior reviewers. Y yo trataba de entender todo lo que podía de el proyecto que estaba trabajando. Y había momentos en que preguntaban cosas y yo respondía, y yo tenía unos meses en el proyecto y había gente que tenía años que no lo respondía. Y era porque a veces la gente se enfoca en hacer el trabajo que tienen que hacer y ya. Pero, o sea, yo creo que esa iniciativa es la que va a hacer que resalten. Y Héctor, hay una pregunta más personal. Dice, ¿cuál ha sido el Ujú. mayor reto de encontrarte en el camino como geotécnico en minería? Bueno. No sé, creo que bueno, el mayor reto, o sea, tal vez podría ser lo de Montpoli, ¿no? Porque en Montpoli estuve en la investigación de campo y llegar, o sea, llegar con la camioneta y dar la vuelta a la presa hasta la zona donde falló y ver la presa rota, en vivo ahí parado, estar parado en el pie viendo la presa rota, fue un cambio para mí mental. Fue y empezar a leer, porque para hacer los estudios teníamos que leer los reportes anteriores y cosas. Entonces, yo creo que eso, el reto para mí fue el entender la situación. Y tuve una súper guía en ese momento que fue Howard Plus, que es mi mentor, bueno, fue mi mentor y es mi mentor. Y realmente me enseñó muchísimo y aprendí a...
a ver las cosas con otros ojos, ¿no? Y el reto fue no estar sesgado, tratar de tener la menor cantidad de sesgo posible. Y cuesta mucho leer cosas sin sesgo, eh, en tratar de buscar defender tus cosas. En ese análisis, en esas investigaciones de campo y en los análisis que hicimos, lo hicimos escribiendo, pensando que eso iba a ir a juicio. Creo que al final hubo un arreglo, o sea, se cerró, no hubo un juicio penal, creo, pero tenías que hacer los documentos escribiendo las cosas pensando que lo iba a leer un juez, ¿no? Pensando que si lo que dices acá lo dices de una manera, la gente va a entender lo que tú has dicho, o la gente va a interpretar lo que tú has dicho de otras maneras. Entonces creo que el reto fue y Howard revisaba lo que yo escribía y trabajamos de lunes a domingo hasta tarde. Y los domingos trabajamos los dos en la oficina y él estaba en su oficina, yo estaba en mi sitio, en mi escritorio, y yo escribía las cosas y luego regresaba con el reporte y él usaba un lápiz rojo, así me acuerdo siempre que los tachaba todo y yo estaba así, y reescribía otras cosas y pucha. Fue un reto muy grande, ¿no? Porque no solamente estaba haciendo los Monopoly en ese momento, sino que estaba haciendo dos proyectos aparte, al mismo tiempo. Entonces, fue, fue un reto muy grande, pero creo que aprendí muchísimo, ¿no? Y ahora que veo hacia atrás, creo que fue, a pesar de todas las cargas y toda la fuerza y de cantidad de cosas que había que hacer, creo que me ayudó mucho tratar de tomar decisiones un poquito más, no sé, pensando en los rangos y no tomar una decisión o sea, determinística nomás, no sé, decir esto, ¿no? Sino, ya, veamos esto, pero veamos esto, o sea, tener que entender la incertidumbre de las cosas y los riesgos de las decisiones o lo que escribes es bien difícil. Creo que eso es lo que más grande. Ok, Héctor, tenemos público que también nos siguen desde otras Ujú, partes de Perú. Y acá hay uno que me llama la atención porque vemos que los ujú, proyectos mineros no están todos en Lima, pero aquí ujú. preguntan, ¿qué consejos podrías dar a los estudiantes de provincias que tienen poco Ujú. alcance a la rama de ingeniería geotécnica? Qué buena pregunta. Eh, A ver, sí, no sé cómo lo podría poner, porque, o sea, sí conozco, es más, muchas de las personas que trabajan con nosotros están en provincia y están trabajando remoto y luego a veces vienen a la oficina. Entonces, siento que comparado con mi época, hay muchas más oportunidades. Siento de que, obviamente, no las conozco todo y por eso la pregunta, ¿no? O sea, y entiendo que no sé, yo creo que al final es un tema de decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, no todas las consultoras tienen oficinas en provincia, ¿no? O sea, no todas. Los proyectos están en provincia, la mayoría de oficinas están en Lima. Entonces, ahí viene una decisión que yo tomaría en mi caso, por ejemplo, ¿no? Diría, trabajo en una minera o me mudo a Lima. O sea, yo al final tomé una decisión de mudarme a los lugares que tenía que estar, ¿no? Y no sé si, no sé, es una pregunta difícil porque no conozco todo el entorno, ¿no? Entonces no conozco todo el contexto como para responderla. Pero yo creo que al final es tratar de buscar las oportunidades que tienes enfrente y no creo que las oportunidades sean, eh, o sea, toda oportunidad es buena. O sea, por ejemplo, yo creo que el primer año y medio que estuve, no, primer año que estuve en Clone, aparte de ese trabajo de Papúa y que me fui a Argentina también a hacer trabajo de campo, las otras cosas que hice fueron colección de muestras de agua para monitoreo ambiental, encuestas sociales para usos de agua. Entonces, yo también he hecho cosas que en algún momento pensé, en ese momento pensé siendo joven, dije, pucha, esto no es geotecnia, eso no, pero está involucrado. Y después esas cosas que hice me ayudaron en el futuro a conseguir el registro en British Columbia y hacer otras cosas más, ¿no? Y entender cosas. Entonces creo que sería un tema de buscar qué oportunidades existen, porque, o sea, no siento que existan cero oportunidades, ¿no? Debe haber oportunidades más complejas, más difíciles, porque te obligarían tal vez a ir a Lima o te obligarían tal vez a ir a otro lugar, pero... eh, sí, entiendo el contexto de la pregunta, pero creo que habría que buscar caso por caso, ¿no? O sea, tendría que ser.
verla, ¿no? Y ver qué es lo mejor que puedes sacar. Pero al final creo que cualquier oportunidad que se pueda sacar va a ayudarte, ¿no? Y ver el tema con el trabajo remoto que se ha generado después de la pandemia, creo que hay muchas personas que están en el país trabajando en esto y que vienen una vez al mes o vienen una vez al tema del tipo de régimen que han acordado ahí. Y está bien, pueden seguir trabajando para los proyectos que están en otras provincias o que están en Lima o que están en otro lado. Entonces, siento que si hay oportunidades, y tal vez sería el poner las oportunidades y ver cuál de ellas te puede empezar a empujar un poquito, ¿no? O sea, no buscar la oportunidad perfecta, ¿no? Sino ver de estas cuál me puede empujar un poco más a lo que estoy buscando. Estuvo difícil la Perfecto. pregunta. Ujú. Ahora tenemos una última pregunta para ya poder cerrar. Esta es una pregunta de un ingeniero junior, intermedio. ¿Qué estrategias recomiendas para quienes desean reinventarse o hacer una transición hacia nuevas áreas profesionales? Qué buena pregunta. Es muy bonita la pregunta. Yo creo que para hacer una transición, o sea, primero, como hablamos hace poco, ¿no? Hay que conocer las habilidades que tiene cada uno, ¿no? Y las habilidades que tiene cada uno en especial, lo que hablamos de las habilidades blandas y las habilidades eh, que de negocio, las habilidades no técnicas, ¿no? Yo creo que eso puede ser el pivote para buscar otras oportunidades, para buscar una transición a otra cosa, ¿no? Al final entender las habilidades que tienes y buscar cómo se asemejan a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo comparo, estuve haciendo geotecnia y ahora quiero hacer, no sé, gerenciamiento de proyectos, eh, las estrategias que yo aprendí haciendo geotecnia, el manejo del equipo y todo eso, me va a servir para el gerenciamiento de proyectos. ¿Qué es lo que voy a tener que aprender para hacer lo otro? Voy a tener que hacer una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, voy a tener que ver, voy a entrar, si hago una transferencia, voy a entrar en la misma posición. No sé, ¿no? Habría que evaluar eso, ¿no? Pero yo creo que identificar cuáles son las cosas que tienes ahorita como habilidades y qué son las cosas que te van a ayudar a crear un pequeño empuje en la transición. Y luego entender cuáles son las cosas nuevas o cosas que se necesiten en esa transición y enfocarse a estudiarlas o a experimentarlas, ¿no? Y creo que lo más importante va a ser entender de que es un proceso y que, como hablaba hace un poco con esa curvita, ¿no? Los primeros 4 o 6 años uno puede estar con incertidumbre en las cosas y puede decir, esto me gusta, esto estoy haciendo, pero ahora quiero hacer otra cosa. Claro que lo puedes hacer. La carrera, como decía un proyecto, tiene más de 45 años. La carrera, yo conozco gente que tiene una compañía desde practicante y ahora se han ido a Harry, que tienen 20 30 años en la compañía. Y es gente que tal vez no iniciaron en la misma posición o no iniciaron queriendo lo que están haciendo ahorita o y que les gustó después lo otro. Entonces creo que el tema de la transición sería identificar tus habilidades, ver cómo te va a empujar, entender que es un proceso, identificar lo que tienes que aprender en la siguiente etapa. Ok, Héctor, gracias. Gracias por tu Gracias, participación, por tu gracias, tiempo y contarnos tu experiencia, que seguramente va a servir a muchos compañeros, amigos y profesionales en el sector. Muchas gracias. Hemos gracias, gracias terminado. a ti, yo se lo a la peja. Gracias a todos, chicos. Nos vemos pronto. Gracias.